que pues toda la parte del área de salud lo necesitas saber, ¿sí? Independientemente a que seas médico, médica, enfermero, enfermera, independientemente a lo que seas, pero si es de la parte del área de salud, sí es fundamental saberlo, ¿sí? Entonces, en esta semana, bueno, más bien el día de hoy vamos a hablar sobre lo que es la parte introductoria de la semiología y que a pesar de que es una introducción, es la base importante de más del 80% del diagnóstico que ustedes van a hacer más adelante cuando quieren ser médicos, ¿no? Y también que esto es importante para la parte preventiva, ¿sí? Entonces, de hecho, abrimos este mes, porque pues también es nuestro segundo aniversario de, pues, de CAPSA, entonces estamos bien contentos de que ustedes estén aquí presentes y sobre todo de darles este tema que es muy bonito, sí es muy amplio, sí hay mucha información, pero es sumamente interesante y realmente queremos compartirle todo lo que nosotros sabemos y lo que falta, ¿no? Entonces, por eso tenemos o nos enfocamos en cada fin de semana a darles un tema preciso. Entonces, pues de manera general es eso. Gracias por estar aquí. CAPSA les da realmente la bienvenida, ¿sí? Cada uno de los integrantes está agradecido de que estén aquí presentes, interesados en los temas y sobre todo que aprendamos, ¿no? El objetivo de aquí es que tanto ustedes como nosotros aprendamos, ¿sí? Entonces, las cosas siempre van a estar en constante cambio, entonces siempre debemos estar actualizándonos y sobre todo tener esa oportunidad de seguir aprendiendo, ¿no? Y equivocarnos. Si nos equivocamos, qué bueno, así aprendemos, ¿vale? Entonces, pues de manera general es eso. También necesitamos darles otros avisos respecto a las constancias, ¿vale? Aquí las constancias se van a hacer de la siguiente manera, ¿ok? Dentro de las ponencias va a existir una palabra clave, ¿ok? Esta palabra clave puede estar al principio, al final, en el intermedio, en cualquiera de esas tres partes. Ustedes deben de poner atención, ¿ok? Esa palabra clave va a ser su asistencia, chicos, porque al final de cada ponencia les vamos a enviar un formulario que va a tener un límite de 1 hora. Después de la ponencia se lo enviamos y entonces van a tener ese límite para ingresar su palabra clave. Además, va a existir una pregunta, ¿sí? Una pregunta por clase, por ponencia. Entonces, responden esa pregunta y básicamente es su parte para la asistencia y también para su constancia, ¿sí? La constancia se va a emitir de 2 a 3 semanas, ¿sí? Para que también no... La historia clave es la... Ah, espérense, espérense. Yo no he dicho nada de palabra... ¿Cuál es la palabra clave? Nada más dije que hay una palabra clave. ¿Cuál? Ustedes lo deben de descubrir. Como les comento, ¿no? Va a estar el formulario. Ese formulario va a tener tanto las opciones y la correcta pues va a ser la que indica la presentación o ahí va a tener su palabra clave y una pregunta, ¿sí? Esto básicamente va a ser el requisito para su constancia. La constancia se va a emitir de 2 a 3 semanas, entonces para que ustedes pues tengan esa paciencia. De todos modos, no se salgan del grupo porque ahí es donde les vamos a enviar las constancias, les vamos a enviar el link del Drive y ahí ustedes la buscan para que tampoco haya pues algún inconveniente respecto a todo lo que es posible. Sí, como dice Isel, deben de poner mucha atención para poder conocer la palabra clave, ¿sí? Entonces, como les digo, pueden estar al principio, en la parte media o al final, ¿sí? Entonces, eso es muy importante. También respecto a, el día de hoy vamos a grabar la clase, ¿sí? El día de hoy sí se va a grabar la clase, entonces ahí sí, quien tenía esa incertidumbre, no se preocupen, que la clase sí se va, sí se va a grabar. Posteriormente, como bien se comentó, eh, posteriormente sí se comentó que también se va a conservar estas grabaciones en YouTube, entonces también para que no se me alarmen, de todos modos nosotros les vamos a enviar la parte del link para las grabaciones o para los videos, ¿vale? Entonces ahí no hay ninguna duda respecto a esto, ¿ok? También les permito, no me permito, más bien les queremos avisar de otra forma que lleguen 5 minutos antes de la ponencia, si es posible, si no, pues tampoco es como obligación, pero de manera
de posibilidad, si pueden, 5 minutos antes para darles ya el ingreso y posteriormente iniciar en punto, porque así como vamos con los temas, si van a ser un poco más extensos, van a estar más pesados, entonces para que iniciemos en punto y también se termine en punto, ¿vale? De todas maneras, si tienen alguna duda durante la ponencia, pues van a depender, ¿no? Si el ponente les permite interrumpirlos, pues adelante, si no, al final de la ponencia para que ustedes puedan dar una retroalimentación más certera. De todos modos, si las dudas aparecen después de la ponencia, pues aquí amablemente los expositores, pues sí, con sus redes ustedes pues pueden preguntarle lo que ustedes tengan. De todos modos, nuestros números están ahí en WhatsApp por si también tienen alguna duda respecto a lo que sea, ¿vale? Entonces, si no hay, ¿tienen alguna duda respecto a lo ya mencionado, chicos? De la exponencia, de la palabra clave, de la constancia. Si no, entonces pues damos inicio a esta semana que es, o bueno, a este mes sobre semiología. Entonces les doy la palabra a mis compañeros. Muchas gracias, Lucecita, por esta introducción y por todas las indicaciones que diste. Como bien nos comentó nuestra compañera, pues bienvenidos. Esperamos que les guste todo este curso que estamos preparando con mucho cariño para ustedes, con mucho esfuerzo, porque es ahora sí que dedicación el estar aquí y preparar material para ustedes. Entonces, pues estamos muy agradecidos de que les haya interesado, ¿vale? Primero que nada, me presento. Yo soy Itzel Bustillos. Soy una de las ponentes que les va a dar el día de hoy el tema que vamos a ver. Y antes de que mis compañeros se comiencen a presentar, quiero darles rápido unas indicaciones muy rápidas. Vamos a hacer así la ponencia del día de hoy, ¿vale? Vamos a ver el tema y posteriormente del tema vamos a realizar una pequeña actividad que nos vamos a estar dividiendo por equipos, ¿vale? Entonces les pedimos que por favor pongan mucha atención porque no solamente es importante para lo de la palabra clave, como ya nos mencionó Lucecita, sino que es porque en base a lo que vamos a ver el día de hoy, es como vamos a llevar la actividad. Y sobre todo para que puedan aprovechar esta experiencia y pues si tienen dudas, nos las pueden escribir por el chat y también en la actividad, al final de la actividad, pues nos ponen todas las dudas que tengan, ¿vale? Entonces, sin más por el momento, les cedo la palabra a mis compañeros para que se presenten. Ok, mientras tanto, la palabra clave. Como bien comenté, durante toda la presentación va a existir una palabra clave, ¿ok? Esta palabra clave ustedes la deben de recordar o la deben de anotar porque va a ser parte de su asistencia, parte de la pregunta del formulario que les vamos a enviar al final de esta, ¿ok? Entonces, recuerden, va a haber una palabra clave. Va a ser muy obvia esa palabra clave, así que no se preocupen, no va a ser difícil encontrarla. Entonces, ustedes nada más pongan atención a toda la ponencia, ¿vale? Listo, perdón. Sí, muchas gracias, Lucecita. Bueno, yo soy, soy Pablo Daniel Olivares Gómez, pero pueden decirme Dani. Y pues yo también estaré aquí en esta ponencia dándoles historia clínica. Y pues estoy en mi segundo año de la carrera de medicina aquí en la Facultad de Medicina en la UNAM. Y pues ya. Hola, buenas noches. Mi nombre es García Romero Luna Fernanda. Díganme Luna. Estoy en el segundo año de la carrera de médico cirujano, igual en la UNAM. Y pues bueno, vamos a iniciar. Pues estos van a ser los... Ay, voy a apagar mi cámara. Creo que me estoy trabando. Estos van a ser los componentes que veremos el día de hoy. Más adelante, pues les vamos a explicar cada uno. Para empezar, queremos decirles qué es una historia clínica. Bueno, es parte de un expediente clínico. Es un formato mucho más grande que se usa en los hospitales. Básicamente es un fragmento de todo un documento. En el expediente clínico viene el fecha de ingreso, estudios, mucho más cosas. Y bueno, en este documento los médicos conocen el estado de salud del paciente a través del interrogatorio y exploración física, que es lo que veremos el día de hoy.
Además de que debe ser fiel, descriptivo, no interpretativo de lo que sucede al paciente. O sea, tal cual lo que dice el paciente, nosotros lo deberemos anotar, obviamente con términos médicos. Y pues, ¿por qué es tan importante? Para empezar, tiene fin estadístico. Por epidemiología, prevalencia en enfermedades, podremos ver qué enfermedades son más frecuentes en cierto sexo, por ciertos grupos, por cierta zona, o a quienes tienen más mortalidad, etcétera. ¿Y por qué más? Porque nos puede servir como consulta, como una fuente de información para el personal de salud. También como control, para un orden hacia los hospitales, cuando alguien llega, qué es lo que tiene y hacer más fácil así el proceso. Además de investigación. Esto es muy similar con el fin de estadística, porque nos puede ayudar quienes tienen más fácil estas enfermedades, cómo fue el proceso del diagnóstico, su tratamiento, si se le hizo algo quirúrgico. Legalmente, pues es un documento. Vienen muchos datos muy personales, vienen direcciones, vienen cosas muy importantes, privadas. Y por último, también tiene un fin histórico, porque los tratamientos de antes no son los mismos que son ahora. La medicina es una área que siempre se está actualizando, por lo que no son mismos los recursos de antes por los que son ahora. Y bien, desde un principio, desde que nosotros conocemos al paciente, desde que entra, desde cómo lo miramos, inicia la relación médico-paciente. Porque estamos frente a una persona que básicamente no conocemos y queremos que confíe en nosotros, que nos dé toda la información que necesitemos. Y esto es muy importante porque se va a tener una confianza, un respeto mutuo para así tener toda la información que, como ya les dije, va a ser confiable y privada. Y va a comenzar algo llamado anamnesis, que significa que vamos a retraer toda la información de datos obtenidos del paciente. Lo vamos a interrogar. Y a base de esto vamos a razonar y vamos a precisar un diagnóstico. Dentro de la anamnesis viene la ficha de identificación y el estado actual del paciente. Bueno, comienza con el interrogatorio. Nosotros puede ser de 3 formas. Directo, cuando básicamente tenemos el paciente, se lo preguntamos, esperen, algo importante. Luego, cuando vemos al paciente, algo muy importante es presentarnos. Decirle, hola, buenas tardes, mucho gusto. Yo soy el doctor tal y el día de hoy lo voy a atender. Y ya, con eso ya podemos iniciar el interrogatorio. Este puede ser directo. Se obtienen los datos del paciente y es cuando directamente hablamos con esa persona. Indirecto es cuando se obtienen esos datos con un familiar o con una persona que lo acompaña. Por ejemplo, una señora que viene con su hijo o un señor que viene con su mamá y ya está grande. Y el mixto es cuando ambas informaciones se obtienen y pues así se lleva el interrogatorio con función de ambas. Y la ficha de identificación es cuando pues queremos presentarnos al paciente, tener todos los datos de él. Su nombre del paciente, apellidos, su género, su edad, su domicilio, calle, número, colonia, entidad federativa, básicamente todo el paciente. Algo que yo considero muy importante es que una vez que el paciente, y a primera instancia vemos que si tiene un golpe en la cabeza o algo, luego pídanle su número de teléfono. Puede que ahí se pueda desmayar el paciente y nosotros apenas le estamos preguntando la dirección. Así que yo le recomendaría que desde un principio le comente si tiene algún número de emergencia en caso de venir solo. Y bueno, también de su dirección, su estado civil, si es casado, de unión libre, escolaridad. Esto es muy importante para saber cómo explicarle al paciente. Si necesitamos utilizar otro tipo de lenguaje para que nos entienda mejor, o al momento de recitar algo, pues chance el paciente no sabe leer y chance hacerlo de manera más ilustrativa. Y también su profesión y bueno, ¿a qué se dedica?
su religión, su nacionalidad, nuevamente su ocupación. Y si en caso de que, por ejemplo, es un niño que viene con su mamá, ¿quién es su tutor? O en caso de que es una señora ya grande o tiene, pues, quien está a su cargo son sus hijos o alguien más, pues poner ese nombre. Al igual, cómo nos podemos comunicar con él y dónde vive. Y bueno, ya iniciamos con el padecimiento actual. Tenemos que preguntar a qué viene. ¿Cuál es el motivo de su consulta? Por ejemplo, si una chica viene y dice que le da mucha comezón, que tiene muchas ronchas, ese sería el principal componente. Y entonces, ese sería su síntoma o molestia principal. Y aquí se inicia una semiología llamada Alicia, que es desde cuándo empezó, dónde exactamente comenzó. Perdón. Una disculpita. ¿Dónde comenzó? Si ese dolor que tiene o eso que tiene que le está afectando se va hacia otros lugares, cómo es ese dolor o cómo es, si le punza, si le quema, si le comprime, si ese dolor es muy grave, es muy fuerte, cero, no tiene nada y ese es el dolor más fuerte que he tenido. Y atenuación, que si hace algo en específico le duele más o le deja de doler. Y síntomas o molestias acompañantes sería de que, además de que tengo muchas ronchas, también me duele mucho la garganta, siento que tengo inflamada la garganta y demás. Además de que si usó algo para disminuir ello y si le sirvió. Por ejemplo, si viene con muchas ronchas, si se echó algún tipo de crema o si se puso alguna compresa para desinflamar, cualquier cosa, es muy importante que nos la mencione. Y si algún estudio paraclínico se hizo antes de venir aquí, si ya se había hecho una radiografía, si ya se había hecho unos estudios de sangre, y etcétera. Entonces, de ahí nosotros vamos a empezar a interrogar. En un mundo ideal sería interrogar todos los aparatos y sistemas, pero la verdad es que tenemos muy poquito tiempo al estar en consulta. Ahorita yo les voy a mencionar todas, pero por lo regular, cuando nos dicen, por ejemplo, me duele mucho el estómago, nosotros nos vamos a ir pues preguntando sobre el sistema digestivo, pero no es lo ideal, es porque hay muy poquito tiempo. Entonces, si es aparato respiratorio, si tiene tos, si le sangra la nariz, también es muy importante explicarle al paciente, obviamente con términos que él entienda, si puede respirar bien, si le duele el tórax, si tiene mucha salivación, entre otros. Del aparato digestivo, si tiene hambre, si su apetito ha sido normal, si tiene gases, si siente que está amarillo. Y en el aparato cardiovascular, que si siente que sus palpitaciones van muy rápido, si le duele el pecho, que hace mucho esfuerzo para respirar y bueno, muchas más. En el aparato renal y urinario podrías preguntar si le duele mucho al orinar, si tiene mucha necesidad de orinar o si tiene alguna característica que siente que no está haciendo bien del baño o siente que no hace bien del baño, que siente que no termina, y otras características para el género. Si siente que tiene alguna alteración, que su práctica sexual, si es homo, hetero o bisexual, su número de parejas, al igual con el aparato reproductor femenino, si su menstruación es normal o si ha dejado de menstruar y si se ha hecho algún Papá Nicolau. Del sistema endocrino podrías preguntar si tiene intolerancia a ciertos climas, si siente que tiene algún crecimiento en el cuello y si tiene algún cambio en sus
mamas o ha terminado o ha perdido peso. Y en otros más, en otros sistemas, en hematopoyético y linfático, si siente que está muy pálido, si sangra mucho, o otras veces en piel y anexos, si siente que ha tenido una nueva coloración, si siente que ha salido algo más, en las uñas si ha notado una coloración. Por ejemplo, no me acuerdo en qué tipo de cáncer, te sale como una línea negra que da esa señal. Y bueno, el músculo esquelético, si tiene dolor de músculos, huesos, sistema nervioso, podrías preguntar si le duele mucho la cabeza, si siente que no puede moverse, si tiene muchos mareos. Ahí. Sí. En los órganos de los sentidos, en general, si ve bien, si siente que oye bien, si siente que puede caminar bien, si tiene buen equilibrio. Esfera psíquica, pues básicamente podríamos, pues en primera instancia, saber si está completamente bien este paciente, si se siente bien, si lo notas que se ve triste, le preguntas si tiene insomnio, todo lo de la salud mental a primera instancia. Y pues otros más que serían los síntomas generales, si tiene fiebre o si ha tenido aumento o pérdida de peso, y etcétera. Y aquí ya tenemos la palabra clave. Anótenla, no es válida decir en el chat. Entonces, para que la tengan en cuenta, chicos. Bueno, ahora yo les voy a hablar de otro apartado muy importante de nuestra historia clínica, que son los antecedentes. Los antecedentes van a ser muy importantes porque también nos van a poder dar algunas veces el indicio de cuál es el motivo de consulta y también para poder dar un buen diagnóstico. Siguiente, por favor. Ok, dentro de nuestros antecedentes vamos a tener varios tipos. Primero les voy a hablar de los antecedentes heredofamiliares, que también son uno de los antecedentes muy importantes que nosotros tenemos que preguntarles siempre a nuestros pacientes, ¿ok? Porque los pueden predisponer a diversas enfermedades. En este apartado de la historia clínica, nosotros debemos preguntarle a nuestros pacientes si alguno de sus familiares, en este caso pueden ser abuelos, padres, tíos, hijos o primos, padece alguna de las siguientes enfermedades: diabetes mellitus, que es una de las principales enfermedades crónico-degenerativas en nuestro país, enfermedades tiroideas, si padece alguno de nuestros familiares también hipertensión arterial, las cardiopatías, nefropatías, enfermedades broncopulmonares, también enfermedades neurológicas son importantes, enfermedades mentales, enfermedades infectocontagiosas, reumáticas, autoinmunes y neoplásicas, también que son muy importantes las enfermedades neoplásicas. Nosotros en el apartado de antecedentes heredofamiliares es lo que nosotros le vamos a preguntar a nuestros pacientes, porque algunas de estas enfermedades los pueden predisponer, porque como hay carga genética, también tú tienes, por ejemplo, en el caso de diabetes, tú también, si alguno de tus padres lo tiene, es muy probable que tú igual puedas desarrollar diabetes mellitus si tienes alguno de los factores que pueda desencadenarlo, como puede ser, por ejemplo, el sobrepeso, obesidad, una mala alimentación, etcétera, ¿no? Esto es lo único que vamos a preguntar en antecedentes heredofamiliares, ¿ok? Dice, son muy importantes preguntarlos. Después siguen los antecedentes personales no patológicos, también son todos importantes, ¿no? Pero los antecedentes heredofamiliares sí son un poco más importantes. En los antecedentes personales no patológicos, nosotros lo que vamos a preguntarle a nuestros pacientes es su alimentación, la cantidad y frecuencia en el consumo de alimentos por semana, es decir, si ellos consumen mucha leche, carne, huevo, verduras, frutas, cereales, leguminosas, etcétera. Igual vamos a preguntarles sobre su habitación. Habitación quiere decir no en la habitación en la que duermen, no, sino el tipo de vivienda en la que nuestro paciente va a habitar, su distribución de la vivienda, la higiene de la vivienda y los servicios con los que se cuenta. Porque si, bueno, por ejemplo, si en su vivienda no hay como una buena higiene o hay mucho hacinamiento, también lo puede predisponer a tener enfermedades a nuestro paciente, y es muy importante preguntarle. Igual si no tiene servicios, por ejemplo, de agua, pues también puede predisponer a tener enfermedades, por lo general bacterianas, etcétera, ¿no? Igual sus hábitos higiénicos individuales son muy importantes, ¿no? Si pues se lava los dientes 3 veces al día, si se baña todos los días,
y pues todo eso es importante, ¿no? También su ocupación actual y previa es muy importante preguntarla porque también el tipo de trabajo que tenga nuestro paciente lo puede predisponer a tener ciertas enfermedades. No es lo mismo ser minero a ser doctor, porque pues, te predispone a tener enfermedades muy características, ¿no? En este apartado igual se preguntan las inmunizaciones, cuántas vacunas, si nuestro paciente ya tiene todas sus vacunas de acuerdo al esquema nacional de vacunación, cuántos números de dosis, si ya tiene su refuerzo, todo eso también nosotros lo tenemos que preguntar en antecedentes personales no patológicos. Siguiente, por favor. Después tenemos los antecedentes personales patológicos. Aquí que vamos a preguntarle a nuestro paciente. En este caso, si nuestro paciente presenta o tiene alguna enfermedad infectocontagiosa, si tiene una enfermedad exantémica, si tiene alguna enfermedad crónico-degenerativa como es la diabetes y parasitaria, también si tiene alergias, es importante preguntarle a nuestro paciente siempre si tiene alergias. También le vamos a preguntar aquí sus intervenciones quirúrgicas, si ha sido operado o no, si ha tenido un traumatismo, convulsión y hospitalizaciones previas. Igual aquí preguntamos transfusiones sanguíneas y si tiene algún tipo de adicciones. Dependiendo si nuestro paciente es del sexo masculino o femenino, vamos a tener diversos apartados. Tenemos antecedentes ginecobstétricos en el caso del sexo femenino y antecedentes andrológicos en el sexo masculino. En los antecedentes ginecobstétricos, nosotros vamos a preguntar a la menarca de nuestra paciente, su ciclo menstrual, su duración, frecuencia y cantidad, que no es lo mismo duración, frecuencia y cantidad, pero eso es otro tema aparte. Igual aquí vamos a preguntar su inicio de vida sexual activa, que es muy importante, y el número de parejas que tiene, porque esto también te puede predisponer a tener enfermedades de transmisión sexual. Vamos a preguntar el número de partos, abortos, cesáreas, si nuestra paciente tiene algún método anticonceptivo o alguna enfermedad de transmisión sexual. También preguntamos la fecha de última menstruación de nuestro paciente, si nuestra paciente ya está en su menopausia, climaterio, si se ha realizado Papá Nicolau, y también preguntamos aquí algunas cosas de lactancia materna. En los antecedentes andrológicos, nosotros le vamos a preguntar a nuestro paciente si se ha realizado circuncisión, si tiene criptorquidia, si tiene poluciones nocturnas. También vamos a preguntar en este apartado el inicio de su vida sexual activa, su número de parejas, su método anticonceptivo que usa y si presenta alguna enfermedad de transmisión sexual. Igual aquí podemos preguntarle si sufre algún trastorno si tiene un trastorno de la erección y si ya se encuentra en su andropausia. Siguiente, por favor. Una vez que nosotros ya hicimos nuestra anamnesis como tal, la ficha de identificación del paciente y todo lo que mencionó anteriormente Lunita, ahora seguimos con la exploración física, que la exploración física es muy importante, ¿ok? Realizarla. Pero antes de nosotros realizar nuestra exploración física como tal, tenemos que ver el aspecto general de nuestro paciente. Siempre es importante observar a nuestro paciente. Desde el momento en que nuestro paciente entra a nuestro consultorio, también nos puede dar un indicio de cómo se encuentra nuestro paciente. Entonces, tenemos que ser muy observadores al ver a nuestro paciente, ¿ok? Y bueno, como yo les mencioné anteriormente, antes de realizar la exploración física, debemos inspeccionar y hacer una revisión general de nuestro paciente. Igual en cualquier zona que se encuentren del cuerpo, primero tienen que inspeccionar, tienen que revisar el aspecto general de la zona en la que van a realizar la exploración física y una vez ya pueden realizar las técnicas para evaluar que todo esté en orden. Nosotros, antes de realizar la exploración física, debemos observar el estado general de salud de nuestro paciente, su constitución y su desarrollo sexual, ¿ok? Una vez que nosotros revisamos estas características, debemos pesar a nuestro paciente, anotar su postura, su actividad motora, si es que camina bien, si vemos que camina un poco irregular, también es importante observarlo. La ropa que usa también es importante. Si nuestro paciente al momento de estar en la consulta, pues tiene una adecuada higiene, también es muy importante revisarlo, ¿ok? Y una vez que nosotros hicimos esto, pues de igual manera debemos observar las expresiones de nuestro paciente y cómo reacciona ante las otras personas que lo rodean y su entorno. Es decir, si nuestro paciente cuando le realizamos alguna pregunta se encuentra indiferente, está triste, también es importante observar eso.
Si se encuentra un poco agresivo ante las preguntas que nosotros realizamos o si están como desorientado, igual es importante observarlo, ¿ok? Siguiente, por favor, Amix. Y nosotros, una vez que ya realizamos eso, tenemos unas técnicas cardinales de la exploración física. Estas sí son muy importantes que ustedes las conozcan, ¿ok? Porque va a ser como la base de toda nuestra exploración física. Y nosotros vamos a tener cuatro técnicas, bueno, se fundamenta en cuatro técnicas clásicas nuestra exploración física. Espero que ya las hayan escuchado alguna vez. Está la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación. En algún momento de nuestra vida, cuando nosotros hemos ido a consulta, nos han realizado alguna de estas sí o sí. ¿Ok? Y bueno, antes de empezar a hablar de las técnicas cardinales de la exploración física, bueno, pues ya les hablé de esto, ¿no? Durante la anamnesis debemos valorar el estado general, la situación nutricional, el hábito corporal, la simetría, la postura y la marcha y pues la forma de hablar de nuestro paciente. Primero hablemos de la inspección. Como su mismo nombre lo dice, pues vamos a hacer una observación de nuestro paciente, ¿ok? Su comportamiento, vamos a observar su comportamiento de nuestro paciente, los movimientos que realiza, su expresión facial, su estado de ánimo, su hábito corporal, su forma física. Si es que también presenta algunas lesiones en su piel, es importante observarlo. Em, Sus movimientos oculares, su coloración de piel también es importante observarlo. Y bueno, vamos a inspeccionar básicamente a nuestro paciente, es decir, que lo vamos a observar y vamos a ver si hay algo irregular o no. Una vez que nosotros ya inspeccionamos a nuestro paciente, tenemos que realizar la palpación. ¿Qué hace referencia a la palpación? La palpación, pues nosotros vamos a hacer una presión táctil con la cara palmar de los dedos. Quiere decir que, bueno, nosotros lo vamos a hacer así. Así es palpar no hacia arriba, sino hacia abajo, ¿ok? Esto es palpación, presión táctil con la cara palmar de los dedos o con las yemas para evaluar zonas de elevación, de presión, calor o dolor en la piel. También nosotros la usamos mucho para ver los nódulos linfáticos, también para tomar el pulso nosotros usamos la palpación y para evaluar el tamaño de nuestros órganos, masas y crepitaciones articulares, ¿ok? Y tenemos después de nuestra palpación a la percusión, que la percusión es un método en el que nosotros vamos a dar unos golpes suaves en partes del cuerpo con los dedos o las manos o con pequeños instrumentos. Es parte de nuestra exploración física, ¿no? Y básicamente lo que nosotros queremos hacer con la percusión es generar ondas sonoras o resonancias o de matidez en nuestros tejidos o órganos para ver si hay ausencia de líquido en áreas del cuerpo, para evaluar que todo se encuentre bien, ¿ok? Eso es la percusión. Y nosotros en la auscultación vamos a usar uso de nuestro estetoscopio. Nosotros vamos a poner el diafragma, bueno, vamos a hacer uso del diafragma y de la campana del estetoscopio para detectar características de nuestro corazón, los pulmones y los ruidos intestinales, ¿ok? Vamos a incluir la localización, la cronología, la duración, la tonalidad y la intensidad, ¿no? De lo que nosotros estemos escuchando en la auscultación. Ok, bueno, en el caso de nuestro corazón, pues evidentemente la auscultación va a recoger los ruidos del cierre de nuestros cuatro válvulas y del flujo hacia los ventrículos a modo de soplos. Y también nosotros podemos, mediante la auscultación, detectar soplos o turbulencias en nuestros vasos arteriales. Y esas son las técnicas cardinales de la exploración física. Ok, siguiente, por favor. Y bueno, aquí les puse una imagen para que más o menos se den una idea de qué significa cada cosa. Inspección, nosotros vamos a observar, ¿no? Palpación, nosotros con nuestros dedos vamos a palpar, ¿no? Sí, ¿no? En la percusión, pues nosotros vamos a dar golpes para generar ondas sonoras. Y en la auscultación vamos a usar uso de nuestro estetoscopio para escuchar ruidos cardíacos, pulmonares, intestinales, ¿no? Siguiente, por favor. Y bueno, evidentemente nosotros también en la exploración física vamos a hacer uso de equipos. Va a depender mucho también de la zona que nosotros queramos explorar. Pero para que se den una idea, estos son algunos de los instrumentos que nosotros podemos realizar durante la exploración física. Podemos usar el oftalmoscopio. Esto ya va a depender mucho de nosotros, lo que queramos observar en nuestra exploración física, ¿ok? Podemos usar oftalmoscopio, oftoscopio, linterna normal, depresores linguales, regla cinta métrica, termómetro.
Podemos hacer uso de reloj, esfingomanómetro, estetoscopios, guantes y lubricantes para exploraciones bucales, vaginales y rectales, espéculo vaginal y equipo para el estudio citológico. Esto evidentemente, si nosotros vamos a atender a una paciente femenina. Martillo de reflejos, también nosotros usamos diapasones, hisopos y tubos de ensayo, ¿no? Bueno, estos son como los instrumentos que podemos usar en una exploración física, pero como ya les mencioné anteriormente, va a depender mucho de la zona en la que nosotros queramos realizar nuestra exploración física. ¿Ok? Y siguiente, por favor. Eso Ok. sería todo. Vale, bueno, ahorita vamos a seguir con las preguntitas, las vamos a leer al final, igual si siguen teniendo dudas, escríbanlas y ahorita las resolvemos, ¿vale? Vamos a seguir con los estudios de laboratorio, que vamos a ver en qué se pone en este apartado. ¿Le puedes dar a la que sigue, por favor? Nosotros, una vez que ya llegamos tal vez a una presunción de diagnóstico, esto en base a los datos que obtuvimos en el interrogatorio que se le hizo al paciente y con la exploración que le realizamos al paciente, pues nosotros vamos a mandar estudios de laboratorio. Estos pues van a haber un sinfín de estudios, van a dividirse en estudios de laboratorio y vamos a ver también que hay estudios de imagenología, que ahorita vamos a aclarar una de las dudas que hubo por ahí en el chat. Pero bueno, nada más para que conozcan que estos estudios más que nada son como de cajón. Sí o sí hay que mandárselos al paciente, independientemente de que sepamos o no certeramente cuál es el diagnóstico, hay que mandarle a hacer a los pacientes una biometría hemática, una química sanguínea. Y bueno, aquí les pongo yo algunos valores que se consideran normales, pero bueno, esto también hay que tomar en cuenta que cada valor va a depender dependiendo de, más bien, cada valor va a estar siendo diferente dependiendo de los laboratorios, porque hay laboratorios que manejan rangos de tal a, por ejemplo, de los leucocitos, hay laboratorios que manejan de 4.50 a 11, ¿no? Pero hay otros laboratorios que lo manejan de 5 a 11.5. Entonces, esto ya depende del laboratorio. No hay como tal un rango específico, un valor específico para cada dato, pero pues es una aproximación, ¿vale? Entonces, para que tomemos en cuenta, en este apartado entonces se pone la biometría hemática, qué es lo que se pidió, y más aparte, qué es lo que nos están dando como resultado, ¿vale? También se puede pedir una química sanguínea. Aquí pues tiene muchísimos valores. No sé si ya conocían pues qué es lo que incluye la química sanguínea, pero si no lo conocen, pues les doy como rápido un breve resumen, que aquí tomamos en cuenta lo que es la glucosa, la creatinina, los electrolitos, la fosfatasa alcalina, entre muchos otros valores, ¿vale? ¿Le puedes dar a la que sigue, por favor? Ok. Otro examen que es muy importante también que se lo pidamos al paciente es el examen general de orina, o por sus siglas EGO. Aquí pues tomamos en cuenta más que nada cómo está el pH de la orina, la glucosa que tiene la orina, las proteínas o no. Lo ideal es que, por ejemplo, no haya proteínas en un examen de laboratorio, y en caso de que sí haya proteínas, pues algo nos está indicando que hay alguna anormalidad por ahí, ¿vale? También los nitritos, por ejemplo, esto, si llegáramos nosotros a encontrar nitritos en un examen general de orina, lo ideal es que estén ausentes, pero si los llegáramos a encontrar presentes, nos pueden indicar seguramente que hay alguna infección o hay algo que está pasando con el riñón, ¿vale? De igual forma, los leucocitos o los eritrocitos, pues tienen que estar hasta cierto punto, pues, bajos. Si nosotros los llegáramos a encontrar altos, también nos podría indicar que hay algún proceso infeccioso o inflamatorio, en dado caso. Y bueno, entre otros exámenes que podemos encontrar son el perfil lipídico, que bueno, este ya es un poco más específico porque vamos a ver que en la química sanguínea podemos ver también lo que es la HDL y la LDL,
pero el perfil lipídico ya es un poco más específico porque ya también incluyen lo que es el colesterol, entre otros valores. El perfil tiroideo, precisamente para ver las hormonas tiroideas y poder descartar si la paciente o el paciente está cursando con alguna patología como hipotiroidismo o hipertiroidismo, también este examen nos puede ayudar. El coprocultivo, bueno, este es un examen de heces para poder ver si no hay presencia de sangre, por ejemplo, que también nos puede indicar un montón de cosas. Y el perfil renal, ¿no? Para ver sobre todo cómo está funcionando los riñones de nuestro paciente. Esto es como a grandes rasgos, digo, no vamos a entrar a detalle porque si no, no terminaríamos, pero pues nada más para que conozcan que en este apartado es lo que se indica, ¿vale? La que sigue, ¿verdad? Esto lo que acabamos de ver fue en cuanto a los exámenes de laboratorio. Ahora, en los exámenes de imagenología hay un sinfín de exámenes que se pueden pedir. Está la TAC o la tomografía computarizada axial, que eso es lo que significa TAC. También tenemos la resonancia magnética, tenemos la radiografía, que bueno, no vamos a especificar sobre todo qué es cada una de estas porque ustedes lo van a ver en su momento, pero también para que conozcan que existen estos exámenes y que también es frecuente que se manden, ¿vale? Obviamente dependiendo de lo que nosotros estemos, digamos, sospechando, son los exámenes que vamos a mandar. Por ejemplo, no sé, que la paciente nos esté refiriendo que le duele la muñeca, pues lo que primero se hace es, si nos refiere que se cayó, pues se manda a hacer una radiografía, ¿no? En dado caso, se pueden mandar a hacer otros exámenes, pero principalmente la radiografía. La que sigue, por favor. Y bueno, otros exámenes es el electrocardiograma, que seguramente todos han escuchado de él. Este también se evalúa para, sobre todo, la función cardíaca, cómo está trabajando el corazón del paciente. Y el ultrasonido, que pues es más frecuente que lo escuchen para cuando se usa en mujeres embarazadas, pero se usa en otras cosas, pero sobre todo en aquellas pacientes gestantes se puede utilizar ¿cómo se llama? Este examen, ¿vale? ¿Le puedes dar a la que sigue, por favor? Ok, ahora, vamos a ver que aparte de todo lo que ya hemos estado viendo, vamos a poner ya al final de la historia clínica, vamos a poner lo que vienen siendo nuestros diagnósticos, ¿no? O sea, en qué estamos pensando y a qué estamos concluyendo. Una vez que ya tenemos todos los exámenes que se le mandaron al paciente, ya que se recibieron, ya tenemos respuesta de ellos, ya nosotros tenemos que comenzar a hacer un diagnóstico. Y vamos a ver que, al menos en el apartado de la historia clínica, pues lo ideal es ponerlo, le puedes dar aquí, ¿verdad? Es ponerlo como nos marcan todos los diagnósticos, ¿no? Porque no solamente va a ser un diagnóstico y ya, sino hay varios tipos de diagnósticos y todos estos se deben de realizar integrando toda la información que ya tenemos, tomando en cuenta los signos y síntomas que se obtuvieron. Aparte de esto, de los resultados de laboratorio y de imagenología. ¿Sí me escuchó? ¿O me estoy trabando, chicos? Sí, te escuchas. Sí, es que los estaba viendo trabados. Entonces, Lunita, ¿le puedes dar a la que sigue, por favor? Ah, sí. Entonces, bueno, en un mundo ideal se deben de poner cada uno de estos diagnósticos en las historias clínicas. Pero si a mí me preguntan, digo, yo no sé, qué pueda decir a lo mejor Lucecita que ha visto en el hospital, pero yo ahorita que estoy en el hospital, por ejemplo, he leído historias clínicas y al menos yo he visto que no ponen como tal diagnóstico sintomático y signológico, diagnóstico sindromático, diagnóstico anatomotopográfico, fisiopatológico y todos estos. O sea, al final solamente ponen como todo integrado para hacer un diagnóstico final. Pero para que ustedes conozcan, tenemos al diagnóstico sintomático y signológico. Primero, a lo mejor hay algunas personitas que no tengan muy claro qué es un signo y qué es un síntoma. Y debemos de hacer como rápido la aclaración que vamos a decir que es un signo
aquella evidencia objetiva de la presencia de una enfermedad. Es decir, lo que nosotros vemos y percibimos del paciente, lo que nosotros encontramos en la exploración física, por así decirlo, ¿no? Y síntoma se refiere a aquella manifestación, exactamente lo que ponen en el chat. Sí, lo que podemos ver y medir es lo signológico, bueno, el signo, ¿no? Lo que nosotros podemos ver y medir. Y el síntoma es lo que el paciente o la paciente nos está refiriendo, lo que nosotros no podemos ver ni medir tampoco. Por ejemplo, el dolor. Nosotros no podemos medirlo ni tampoco verlo. Es lo que nos está refiriendo la paciente, entonces eso viene siendo un síntoma, ¿vale? Ahora, tenemos otro diagnóstico que es el sindromático. El sindromático viene siendo el conjunto de los signos y los síntomas. Y con esto vamos a llegar a realizar, vamos a llegar al síndrome. Por ejemplo, el síndrome febril, el síndrome abdominal agudo, que todos estos síndromes pues tienen signos y síntomas característicos de cada uno de ellos, ¿vale? Ahora, el diagnóstico anatomotopográfico. Bueno, aquí principalmente en este diagnóstico vamos a poner que a partir de lo que el paciente nos dijo, de los signos y los síntomas, qué localización tiene la lesión, ¿no? Ahorita les voy a dar un poquito más de ejemplos, pero para que lo vayan entendiendo, por ejemplo, bueno, ahorita que se me ocurre un ejemplo, se los digo. El fisiopatológico es cuando estos diagnósticos son los mecanismos que designan la enfermedad por la reacción orgánica y las acciones de la causa. Es decir, aquí vamos a poner como todo lo que está pasando en la enfermedad, la fisiopatología, ¿vale? Ay, permítanme tantitito. Es que se me trabó. Ay, ya, discúlpenme, chicos. Es que no sé qué le pasó a mi computadora. Pero bueno, les estaba diciendo ahora el anatomopatológico. Aquí, primero, pues se va a llegar con ayuda de una biopsia que se va a realizar. Y en este diagnóstico se va a hacer lo que es la identificación de la enfermedad mediante este examen, ¿no? Que se va a hacer histológicamente por el microscopio. Y pues es aquí donde vamos a notar cuáles son los resultados de esta biopsia que se realizó. El etiológico, pues aquí principalmente se hace el diagnóstico de, el reconocimiento más bien de qué es lo que está ocasionando la enfermedad, ¿no? Por ejemplo, por una infección, no sé, un síndrome diarreico, por ejemplo, que esté ocasionado por un parásito, ¿no? Entonces, este diagnóstico llegamos gracias pues, a los estudios de laboratorio. Entonces, en esta parte, en este apartado es donde se ponen esos resultados que se obtuvieron en el laboratorio. Y bueno, el nosológico, aquí principalmente se pone, pues, qué enfermedad es la que estamos, digamos, sospechando, pero con base a una clasificación que es el CIE-10, que más al ratito les mando esta clasificación para que la conozcan, pero para que sepan que así se pone, ¿vale? Y por último tenemos los diagnósticos diferenciales. Aquí incluimos qué enfermedades sospechamos que pueden ser tal vez los posibles diagnósticos y que estas enfermedades pues presentan una clínica similar, ¿no?
Por ejemplo, si hablamos de un dolor abdominal generalizado, pues los diagnósticos diferenciales pueden ser la gastritis, una gastroenteritis, una constipación, síndromes de intestino irritable. ¿Por qué? Porque lo que más caracteriza aquí es el dolor, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esos son los diagnósticos que podemos, las enfermedades que podemos nosotros sospechar que el paciente puede estar cursando. Pero esto ya se tiene que ir descartando conforme vamos haciendo el interrogatorio, la exploración y los laboratorios, ¿vale? La que sigue, por favor. Y bueno, por último, ay, no. Bueno, tenemos el plan de manejo, que es súper rápido. Aquí no solamente es medicar al paciente. De hecho, hay médicos que recomiendan que antes de dar fármacos, antes de dar medicinas a los pacientes, primero es darles un tratamiento no farmacológico. ¿Esto a qué se refiere? Primero a cambios en el estilo de vida, como es aumentar el ejercicio, mejorar la comida. En caso de que el paciente o la paciente tenga, por ejemplo, hábitos como fumar, tomar, pues que lo reduzca. O sea, intentar disminuir todos esos factores que le estén a lo mejor aumentando la enfermedad por la que está cursando, ¿vale? Una vez que pues tal vez el tratamiento no farmacológico no está sirviendo, ya es cuando entramos con el tratamiento farmacológico. Pero bueno, esto debería de ser como la última opción después de ya haber tratado con el paciente que intente mejorar su calidad y su estilo de vida sobre todo. Pero bueno, hay pacientes que realmente no entienden, que no hacen caso a nuestras indicaciones y por eso muchas veces pues es necesario ya comenzar a medicarlos. Entonces, este es otro tratamiento que se usa y también se ponen las indicaciones en la historia clínica. También tenemos lo que es la terapéutica quirúrgica en aquellos pacientes o aquellos pacientes que necesitan cirugía, también se pone en este apartado del plan de manejo y terapéutica, ¿vale? Hay pacientes que pueden llegar a necesitar rehabilitación, como por ejemplo aquellos ahora en esta época de la pandemia, que muchos pacientes necesitaron y han necesitado más bien, pues estos trabajos, estos ejercicios pulmonares. Bueno, también se necesita que vayan a rehabilitación. Aquí se indica en este apartado. Y no solo rehabilitación pulmonar, sino toda la rehabilitación física y toda la rehabilitación que se necesite para que el paciente pueda recuperarse, ¿no? O pueda recuperar la mayor funcionalidad posible. Y algunas veces también es necesario que, pues, el paciente tenga algún manejo psíquico, ¿no? Alguna terapia que pueda ayudar, no sé, en algunos pacientes, en aquellos pacientes que están cursando por algún cuadro de depresión o algo similar. Bueno, también está este apartado para indicar ese tipo de manejo, ¿vale? La que sigue, por favor. Ok, muchas gracias por su atención, chicos. ¿Tienen alguna duda? ¿La quieren? Había una pregunta, creo que en el chat. Igual escriban sus dudas. Ahorita empezamos con la clase, con la actividad, perdón. Nada más rápidamente. Cuando eres estudiante y te presentas también dices, soy el doctor. Bueno, mira, aquí, ay, Dios. Aquí al menos a mí me han aconsejado, no sé ahorita en mis compañeros qué les han dicho, pero el decir simplemente que eres doctor, o sea, sí te crea una responsabilidad, sí te crea una carga. Entonces, muchas veces, obviamente ahorita que eres estudiante, difícilmente te van a dejar, al menos creo yo, difícilmente te van a dejar dar una consulta tú solo o sola. O sea, van a estar ahí apoyándote. Pero creo yo que si van empezando para hacer este tipo de interrogatorios, pues no está mal decir, buenos días, soy estudiante de tal grado de medicina, me gustaría hacerle algunas preguntas, ¿me permite? Y ya, con que ustedes digan que son estudiantes, créanme que
les quita un poco la carga, ¿saben? De decir que soy estudiante a que soy doctora. No sé qué opina Lucecita, Lunita y Dani. Bueno, pues es que en este caso también como como hay dos partes, ¿no? O sea, si tú le dices que eres doctor o doctora, va a haber más, como más realismo. ¿En qué sentido? El paciente te va a tomar más en cuenta, ¿no? Porque luego cuando estamos en los hospitales, ¿no? A veces tú quieres preguntarle algo, ay, perdonen si están escuchando el ruido, quieren preguntarle algo al paciente, pero el paciente pues no les toma en cuenta, entonces aquí sí es importante decirle, hola, buenas tardes, buenas noches, me llamo tal, soy la doctora, soy el doctor, me permite realizarle algunas preguntas. Siempre recuerden eso, presentarse y preguntar si pueden hacerlo, porque eso también va a dar mucha confianza. El momento preciso para que ustedes tengan una relación médico-paciente fundamental es decirle cómo se llama a ustedes como doctores para darle esa confianza necesaria. Pero sí, o sea, como bien dice Itzel, para quitarte peso es mejor decir estudiante. De todos modos, por ejemplo, en los hospitales, pues ahí sí saben perfectamente que pues si eres estudiante o no. Entonces igual también eso contribuye bastante. El siguiente comentario dice, es bueno mencionar el porqué de la religión, ya que muchas religiones limitan varias prácticas médicas. De manera, es que sí, tenemos todavía esa línea, ¿no? Esa línea, pues, que va el de aceptar o más bien respetar las creencias de las personas, y la otra que radica que puede afectar de manera directa a la salud, ¿no? Sí, de hecho, tienen toda la razón en eso. Es importante siempre preguntarles lo de la religión, ¿sí? Porque hay ciertas religiones que evitan ciertos procesos, principalmente quirúrgicos, en pacientes que sí necesitan la cirugía, ¿no? Entonces, sí, sí es importante, obvio, obvio, pero también va a entrar como la parte legal, ¿no? En plan de, sí es importante respetar tu religión, pero tu vida está en riesgo, entonces, ¿qué importa más, tu vida o tu religión, ¿no? Y cuando estamos en la parte médica, pues a veces hay que tomar decisiones que implican, pues, sobrepasar esa parte, ¿no? Pero pues, como bien comentan, eso lo van a ver más después con mejor detalle. Eh, pueden repetir lo de la... no, no. ¿Qué más? Podrían regresar. No se preocupen, de todos modos les vamos a enviar los materiales al final del fin de semana, entonces no se preocupen si no anotaron lo de las partes de las diapositivas, eso sí, no se preocupen. ¿Qué es TAC? TAC es tomografía computarizada, es eso. TAC es la abreviación de tomografía computarizada, que es bueno, que pertenece en el apartado de gabinete. ¿Qué más? ¿Por qué si es el primer tratamiento es el no farmacológico? Usualmente los doctores se van al tratamiento farmacológico, chicos. Pues mira, fíjate que yo creo que aquí ya depende de cada doctor, porque al menos yo recuerdo, y la mayoría de los doctores que he tenido, sí me han dicho que es primero o sea, intentar evitar el tratamiento farmacológico para que también se acostumbre el paciente a que mejore ese hábito, o más bien mejore el estilo de vida y evite pues hacerse dependiente, o no dependiente, pero estar, ay, ¿cómo decirlo? Que sepa que nada más con el fármaco ya va a mejorar. No sé si me doy a entender. O sea, que se le haga costumbre y que él aprenda, el paciente, que con que él mejore su vida, al mejorar sus hábitos, con eso va a ser suficiente. Entonces yo creo que aquí también ya depende de cada médico. Es muy buena pregunta porque algunos sí se van directamente a lo farmacológico, tal vez porque saben que muchos pacientes no van a hacer caso y se les hace muy fácil simplemente mandarles el medicamento, pero al menos en mi opinión, creo yo que es mejor primero intentar evitar en lo posible pues el fármaco, a menos de que ya sea muy necesario, como en las infecciones, ahí sí, ¿no? Pero si es, por ejemplo, en el tratamiento, por ejemplo, no sé, de la diabetes, ¿no? A lo mejor el que primero el paciente cambie su estilo de vida, el hacer ejercicio, el mejorar su alimentación, reducir los carbohidratos, bueno, eso también puede ayudar bastante a que
pues no se le tenga que estar dando el tratamiento. Sí, de hecho, recuerden que la medicina, ¿cuál es el objetivo de la medicina? Prevenir, ¿no? Entonces, uno de los aspectos más importantes es evitar que los pacientes se mediquen, ¿no? Porque también tenemos el otro papel, ¿no? De automedicarse, ¿no? ¿Quién en su familia tiene, ¿no? Inclusive su mamá, su papá, sus tíos, abuelos, que se medican con cualquier cosa, cuando realmente no debe ser así, ¿sí? Y aparte los medicamentos sí te ayudan, pero a la larga, ¿qué creen? También afecta. Entonces, la parte no farmacológica es el primer paso de la parte terapéutica de cualquier enfermedad, ¿sí? Y de la parte no farmacológica, pues, ¿qué es lo que más hablamos? Ejercicio y dieta. Ejercicio y dieta. Siempre vamos a estar insistiendo con eso. Ejercicio y dieta es la mejor forma para tener saludable el cuerpo. La siguiente pregunta. Dice, en antecedentes personales patológicos, ¿por qué es importante preguntar el inicio de la vida sexual del paciente? Bueno, eso de vida sexual no va en ese apartado, va en el apartado de antecedentes gineco-obstétricos y antecedentes andrológicos, pero es importante mencionar la vida bueno, la vida sexual de nuestro paciente porque dependiendo de eso, si inició muy temprano o muy tarde, pues lo puede predisponer a tener enfermedades de transmisión sexual, al igual que el número de parejas que tenga, por ejemplo, si tiene demasiadas parejas sexualmente activas, va a estar demasiado expuesta a muchas enfermedades de transmisión sexual. Es por eso que es muy importante preguntarle su número de parejas y su vida sexual activa. No es porque nosotros querramos saber con cuántas personas tiene relaciones sexuales nuestro paciente, sino es que nos va a dar un indicio de qué tan en riesgo está nuestro paciente de contraer una enfermedad de transmisión sexual y en base a eso nosotros recomendarle a nuestro paciente pues usar métodos anticonceptivos, bueno, pero en este caso pues el único que puede prevenir enfermedades de transmisión sexual es el condón, evidentemente. Entonces, por eso es muy importante hacer eso para también, como lo mencionaron anteriormente, hacer un plan de prevención. Aquí lo que buscamos en medicina es prevenir y con eso también podemos prevenir que a nuestro paciente le pueda dar una enfermedad de transmisión sexual y también que la pueda transmitir a otras personas. Por eso es importante preguntarle en ese apartado a nuestro paciente su vida sexual y su número de pareja. Sí, es correcto lo que dice mi compañera Dani. Justamente, por ejemplo, en el caso de las mujeres, muchas veces nos preguntan a qué edad comenzamos nuestra relación sexual, nuestra vida sexual, porque una de las indicaciones para realizar, por ejemplo, el Papá Nicolau es ya sea una vez que empiezas tu vida sexual, ¿no? Entonces, es una forma de prevención y yo sé que a lo mejor y hay pacientes que pues se saquen de onda, ¿no? Como de, ay, ¿por qué me está preguntando cuántas parejas he tenido o a qué edad inicié? Pero es precisamente con esos fines. Es importante que también les hagamos mención, justamente cuando empecemos con ese apartado, ya sea con un paciente varón o con una paciente femenina, que se vayan a hacer los antecedentes, el interrogatorio de los antecedentes andrológicos o ginecobstétricos, mencionarles, ¿sabe qué? Vamos a comenzar con preguntas un poco incómodas, un poco privadas, pero es importante que usted entienda que es con fines médicos únicamente, para poder llenar la historia clínica y descartar cualquier patología. Siempre decirles a los pacientes por qué estamos haciendo las cosas, ¿no? O sea, no darles explicaciones de todo, pero simplemente mantenerlos al tanto de por qué. Y precisamente también, siempre, acuérdense, pedir consentimiento, ¿no? Porque pues es importante siempre tener el consentimiento del paciente o de la paciente para poder realizar cualquier cosa, para evitar meternos nosotros en problemas, ¿vale? Es por esa razón que se pregunta todo lo de la vida sexual. Sí, justo, incluso antes de que vayamos a preguntar si toma algunas sustancias, bebe, si fuma, si consume marihuana, cocaína, es muy importante hacerlo con mucho respeto. Y porque hay pacientes que la verdad es que se ofenden o no se sienten la verdad cómodos o incluso mienten. O si nos llegan a decir,
No sé si ustedes han tenido la desafortunada vez que los doctores les llegan a hacer caras, operan los ojos, obviamente se sienten incómodos. Y es por eso que es muy importante recalcar la relación médico-paciente, que nosotros siempre debemos ser neutros. Así nuestro paciente nos diga que tenga muchas parejas sexuales, que no use condón, que no tenga algún método preservativo, porque pues hay desinformación. Ser nosotros muy neutros, porque no estamos para juzgar y únicamente estamos atendiendo al paciente. Ok, muy bien. La siguiente pregunta. Tal vez tienen un banco de preguntas de acuerdo al sistema. Sí, sí, de hecho sí. Pues como bien comentan, más adelante les van a enviar la parte de la presentación y algunos documentos para que también ustedes se basen, porque todo lo que mencionaron es poco, es poco. Y también dependiendo de cada área, ginecología también tiene su forma de interrogar, ¿no? Y ahí se centran más en otros aspectos, así como también urinario, trauma. Entonces sí, va a haber como ciertos aspectos que no se mencionan, pero también es importante saberlo. Así no se preocupen, se les vamos a enviar ya más dentro de este fin de semana se lo enviamos, ¿ok? La siguiente dice, yo pienso que muchas veces sí, es farmacológico, porque son necios, exacto. Sí, de hecho, ¿por qué va el paciente? Principalmente, porque les duele algo, ¿no? ¿Y qué pasa con ese dolor que ya es crónico, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando ya de una cronicidad bastante severa, ya la parte de hacer ejercicio y su dieta, pues ya no va a servir. ¿Por qué? Porque el paciente desconoce de ese aspecto, ¿no? Desconoce que cuidarse, que alimentarse bien y hacer ejercicio es la mejor manera para sentirse bien y tener una salud, pues, mucho más digna, ¿no? Entonces, igual, con la medicina, siempre recordemos, es preventiva y dentro de la prevención hay una parte fundamental de educar al paciente, ¿sí? También a nosotros nos toca educar al paciente para que esta persona no tenga consecuencias severas y al final de a cabo viva de una manera muy desastrosa. Pero sí, o sea, aquí en México utiliza mucho lo que es la parte farmacológica, aunque no debería de ser así, ¿sí? La verdad, muchos fármacos no te ayudan en nada, demasiadamente al contrario, o sea, es más preferible en la parte no farmacológica que en la parte farmacológica por lo mismo, ¿no? Entonces se deteriora el cuerpo y pues el cuerpo ya no va a soportar tantos medicamentos. Pero sí, en México lo que más recomiendan o lo que más se les hace más fácil es utilizar medicamentos cuando no es necesario, la verdad. Mm, ¿Tienen alguna otra duda? Si sí. no, para ir comenzando con la actividad, ¿sí? Ok, muy bien. Vale. Ok, la siguiente